dice de la manera siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Pueden tomar su asiento. Los que se pusieron de pie en su casa pueden sentarse también. Y queremos continuar con esta serie que he titulado una construcción firme. Una construcción firme. La semana pasada decíamos que todos hemos visto desenlaces bastante tristes de creyentes que se desvían de la fe. Decíamos que algunos se desvían a causa de desconectarse de la iglesia por la pandemia. A veces la falta de congregarse ha hecho que muchos desistan. Algunos, he sabido que en esa desconexión que hubo de los cultos que usualmente tenemos en la iglesia, estas personas no permanecieron. Otras personas no permanecen porque de repente no recibieron lo que esperaban de Dios. Eso lo mencionábamos la semana pasada. Yo mismo he visto personas que mientras tenían un privilegio en la iglesia estaban muy bien, pero el día que perdieron todo, o que sencillamente no les dieron el llamado, no les dieron aquello que pedían, en ese momento desaparecieron de las filas de la iglesia. Y quizás todos hemos visto esto, y hemos visto cómo cambian las personas. También hemos visto, la mayoría quizás hemos escuchado o leído la porción que hoy hemos retomado, que es edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Pero pocas veces hemos sabido a qué se refiere. Pocas veces hemos entendido a qué se refiere. ¿Cómo sabemos que estamos edificando bien? Esa era una pregunta que nos hacíamos la semana pasada, y hago un repaso breve. ¿Cómo sé que mi construcción es firme y que no voy a terminar mal? Porque esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Y de qué sirve que esté en la iglesia? Dice, si en 6 años o en 15 años o en 20 años me voy a descuidar y voy a perder todo. Estas son ideas que algunos hacen porque ellos no saben cómo edificar. O cómo sé que estoy invirtiendo bien mi tiempo. No solo tiempo, también recursos, talentos y todo eso. Un día llegaremos al tribunal de Cristo, donde no se estará evaluando si un creyente es salvo o no, porque los que lleguen al tribunal de Cristo serán ya los redimidos, los salvados. En el tribunal de Cristo lo que se estará evaluando es, hermanos amados, lo que el creyente hizo en su peregrinar. Si aquello que hizo edificó bien o edificó mal, eso es lo que se va a evaluar. Y una vez aquello edificado soporte la prueba del fuego que la Biblia nos habla en esta porción, es entonces que el Señor ha de premiar a aquellos que obraron de acuerdo a lo que el Señor estableció como buenos materiales. Ahora, Pablo ya le había hablado a esta iglesia que estaba edificando mal. Estaban edificando para sí mismos, y ya hemos aprendido muchas cosas acerca de esto. Estoy tratando esto solo para ponerlos en el contexto de lo que quedamos la semana pasada. Decíamos que los motivos que representan el oro, plata, piedras preciosas, se les llama en la ética cristiana motivos dignos, y la madera, heno y hojarasca se le llaman motivos indignos. Vimos lo que son los motivos dignos. La semana pasada hablábamos del oro, y el oro decíamos que es toda obra que representa, el oro representa toda obra que se hace, que el creyente hace por agradar al Señor, que su motivación es agradar al Señor. Eso es todo lo que quiere. Esas obras que hacemos sencillamente por la satisfacción de obedecer lo que Dios dijo, que a veces no nos gusta, que a veces no queremos, pero esto es lo que Dios dijo y yo voy a obedecer al Señor. Eso la Biblia lo llama una construcción hecha con metales finos, oro. Lo mismo también con la plata. Decíamos que esas son obras
que se hacen a favor de la iglesia, todo aquello que hacemos para proteger el testimonio de la iglesia, todo aquello que hacemos para avanzar la causa del evangelio, eso es tenido como un metal precioso, porque edifica la iglesia. Es librarnos del chisme, librarnos de todas aquellas cosas que puedan traer un daño, un perjuicio a la iglesia. Eso la Biblia lo tiene como plata, como algo que se edifica y que el Señor lo valora. Pablo decidía no comer carne, dijo él: si no voy a comer carne para no dañar la conciencia de mis hermanos más débiles, no voy a comer carne jamás. Es decir, que aunque él tenía libertad, no hacía muchas cosas, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. Entonces, el creyente que vive de esa manera está edificando su vida cristiana con plata. Es decir, que cuando llegue el momento donde Dios pase todo por fuego, ese creyente recibirá un premio glorioso. Y decíamos, voy rápido porque solo es una introducción, y es que decíamos que las piedras preciosas son todas aquellas obras que nosotros realizamos sin esperar que nos den las gracias, sin esperar una palmadita en los hombros, sin esperar que alguien nos recompense, porque aquellos que reciben recompensa aquí en la tierra, Cristo dijo, ya tienen su paga. No hay nada más que reciban. En la vida eterna no recibirán nada en absoluto. Entonces, estos elementos son los que aprendíamos la semana pasada. Hoy retomamos el tema y hoy vamos a hablar acerca de los motivos indignos. Los motivos indignos son aquellos que en la Biblia son representados por la madera, el heno y la hojarasca. Yo creo que lo más sólido de estos tres materiales es la madera, porque el heno, que es semejante a la paja, la hojarasca, que es hoja seca, la madera obviamente es mucho mejor, pero aún la madera más dura y aquella que curan para que no se dañe con las inclemencias del tiempo, aún esa madera no soportará el fuego eterno. Entonces, o el fuego de la mirada de Dios. ¿Qué representan estos materiales en la Biblia? Lo primero que representan, la madera representa, tome nota por favor, representa la gloria humana. Estos son motivos indignos. Toda aquella persona que comienza a edificar y a caminar la vida cristiana únicamente por la gloria personal, por la reputación de sí mismo, son personas que casi siempre terminan mal, se decepcionan, porque todo lo que hacían era para llevarse los honores, para recibir los aplausos. Y entonces son personas que cuando eso les falta, y cuando los demás no les reconocen, y cuando los demás dicen no lo vamos a tomar en cuenta, eso totalmente los anula. Son personas que se vuelven inconsistentes. Son aquellos que siempre andan buscando alguna otra iglesia o alguna iglesia por ahí que les haga sentir especiales, porque todo lo que ellos hacen lo hacen para verse bien, para su gloria. Es una gloria humana. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 del verso 1 en adelante, verso 1 y verso 2 dice: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claramente que el Señor aquí está hablando de aquellas ofrendas o limosnas que el creyente da a título personal. Las limosnas que el creyente da a título personal es la ética del cielo. Dice que nadie más debe saber, que no es algo muy positivo que un creyente venga y le diga a usted: mire, fíjese que yo le ayudé con $300 a fulano de tal. Bueno, si es su propio dinero, la Biblia dice: hágalo callado. Claro, cuando usted está utilizando dinero de una iglesia, por ejemplo, o está utilizando, es responsable del manejo de donaciones de otras personas,
ahí ya no aplica, porque ahí está en la obligación de dar reporte, porque hay una obligación no solamente con las personas, sino que hay una obligación estatal. El Estado necesita saber de dónde usted agarró la cantidad y necesita saber hacia dónde va. Entonces hago la aclaración, porque hay personas que cuando ven que alguna iglesia está haciendo donaciones, ellos no han entendido ni el evangelio, ni la lógica, ni nada. Y entonces ellos empiezan a decir: miren, ahí andan dando ayuda y lo publican en las redes sociales, que no han leído que la Biblia dice que lo que uno da no tiene que saberlo nadie. Bueno, eso aplica cuando usted lo hace a título personal, pero cuando usted lo hace a nivel iglesia, está en la obligación moral de hacerlo saber, porque si no, de otra manera, ¿cómo sabrán las personas que le confiaron a usted sus finanzas? Bueno, hago la aclaración porque todavía existen personas que cosas tan simples de repente no las asimilan. Pero volvamos al punto. El Señor aquí dice que hay una gloria que es humana, que pudiera ser que las personas tengan una gran reputación en la tierra, que pudiera ser que todo lo que hacen lo han hecho para sí mismos, para verse bien. Esas personas, llegará el día, dice la palabra, el día probará esa obra, el fuego la probará. Y es comparado con la madera, y la madera no aguanta mucho tiempo el fuego. También encontramos en Mateo 5, deje ver el verso, no, Mateo 6 del 5 en adelante dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Otra vez el Señor está lidiando con esa gloria humana. Yo cuando hay hermanos que a veces van a predicar y a la hora de predicar se pasan 5 minutos orando para que el Señor hable, yo no comprendo. Y no comprendo por la sencilla razón que el que no ora antes de predicar, pues ¿qué respaldo va a tener de parte de Dios? Aún se pase 5 minutos orando para que el Señor hable, o para hacer sentir a las personas que Él es súper espiritual. Bueno, eso es lo más simple del tema de la gloria humana. Eso se puede entender también como la razón por lo que las personas abandonan muchas veces la iglesia, porque ya dejaron de recibir gloria humana, terminaron, ya perdieron reputación. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué algunas personas no soportan las disciplinas? Porque son personas que toda la vida estuvieron trabajando para su propia gloria y no para Dios. Y las personas que trabajaron para su propia gloria, en el momento que tienen que sufrir una humillación y tienen que sentarse, entonces esas personas no lo pueden sufrir, porque ellos nunca edificaron oro, ni plata, ni piedras preciosas. Todo lo que ellos han hecho es edificar madera. Y ellos ni siquiera llegaron a la mirada de Dios, que es como fuego consumidor. Ellos sencillamente, con un poquito de prueba, se desmoronaron. Luego está la segunda cosa, el heno. Hemos hablado de la madera, que es la gloria personal. Es esa gloria que las personas buscan, gloria humana. Es los halagos humanos, los aplausos, las condecoraciones. Por eso el apóstol Pablo decía: yo ni yo mismo me juzgo, decía, porque no vaya a ser que yo me juzgue mal. Y es que nosotros juzgamos mal. Nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, y nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. Mire cómo es la cosa. Y eso es muy sabido, que cuando nosotros nos toca juzgar, juzgamos a las personas con dureza por sus acciones. Pero las acciones nuestras, déjenme le cuento, las acciones nuestras las juzgamos por nuestras intenciones. Es que eso no era lo que yo quería hacer, eso no era lo que quise decir. Entonces pareciera que nos volvemos muy dóciles, muy suaves con nosotros mismos. Y esas personas que siempre trabajaron por una gloria humana, esas son personas que jamás sufrirán una disciplina, porque ellos no edifican para el reino de Dios, ellos edifican para sí mismos. Pero ahora vamos a ver lo que representa el heno en las escrituras. Y es que el heno es representado, o más bien
El heno representa el temor humano. El temor humano, tome nota, el temor humano. El heno no es otra cosa que la idea que tiene aquel obrero que solo trabaja con ganas cuando el amo lo está viendo. Estas personas creyentes que solamente trabajan para cuando los ven. Un hermano un día hablando de este tema me decía que él les hacía la broma a muchos. Él decía: ustedes son hermano, y usted tiene así cara de actor. Como aquí estamos en Los Ángeles y está cerca de Hollywood aquí. Entonces, usted tiene cara de actor. Y entonces el hermano, a quien se le dijo así, se sintió halagado. Se sintió muy halagado. Pero se quedó con la duda y dice: hermano, ¿y por qué usted me dice que tengo esa pinta de actor? Oh, no es por la pinta, le dijo, es que usted solo trabaja cuando lo miran, cuando hay cámaras. Espero lo hayan entendido, era un chiste usted. Es que hay personas que trabajan solo cuando hay cámaras, y esto no solamente en el trabajo, en los cultos también. Yo he visto, no sé si memes, ustedes lo han visto quizás, que de repente está alguien bien dormido, está dormido, cuajado en el culto, pero nada más pasan las cámaras, hasta en lenguas habla levantando las manos. Y es una cosa tremenda, pero es un espectáculo el que montan. Este es el cuidado que debe tener, por ejemplo, los que ministran alabanza. No vaya a ser que lo que ellos estén haciendo sea heno. El heno es, mis amados hermanos, no importa si está en Chile, Ecuador, donde usted se encuentre, es todo aquello que hacemos porque nos están viendo. Pero si no nos están viendo, entonces nos relajamos. Le voy a decir cuál ha sido la crisis más grande. La crisis más grande para la iglesia no fue el COVID-19. Aleluya. Y póngame mucha atención. No fue el COVID-19. No es el coronavirus. Es que los creyentes de heno, que edifican con heno, desaparecieron en las primeras 3 semanas de COVID-19. A finales de marzo ya no eran hermanos. A finales de ya por abril ya ni siquiera contestaron el teléfono. Se desaparecieron porque eran puro heno. Como ahora no tienen audiencia. Mire, hermano, si hay personas que están en la casa de culto gozándose, y ellos, aunque nadie los mire, cantan, alaban, aplauden, dicen gloria a Dios, se compungen, están tocados por el Espíritu Santo, toman santa cena, viven la experiencia del culto a Dios. Pero ellos siempre lo han vivido. Esa gente que puro oro, plata, piedras preciosas. Pero a alguien que edifica heno, no lo deje en una transmisión online, porque esa persona, cuando está en una transmisión virtual, en un culto virtual, esa persona se desconecta. Esa persona, es que no hay cámaras, nadie lo está viendo, ahí no hay nadie a quien rendirle cuentas, no hay que reportarse con su coordinador, no hay que reportarse con ningún pastor. Es la realidad tuya con tu Dios. Y entonces el Señor dice que algunos edifican con heno. Efesios capítulo 6 verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No como aquellos que sirven al ojo en el edificio de la iglesia. De repente somos muy buenos creyentes, pero una vez estamos fuera, la lucha, la prueba llega, y entonces nos damos cuenta que nuestra edificación, porque el fundamento es Cristo, cada uno vea cómo sobreedifica. Y si estamos sobreedificando, imagínese a alguien que se la pasó 3 años edificando puro heno, madera, hojarasca, y llegó el COVID-19. Ay, Dios mío, hasta malas palabras anda diciendo ya. Y entonces las personas dicen: pero ¿y cómo? Si este hermano bien bonito se veía en la iglesia. Sí, lo único que estaba haciéndolo porque lo veían, pero hoy nadie lo ve.
Hoy todas las tareas son invisibles. Hoy si usted lee la Biblia nadie se da cuenta. Hoy nadie llama la atención, nadie te va a llamar la atención. Hoy no hay temor del qué dirán. Es más, de repente alguien se conecta un ratito, nada más se conecta y ya solo se conecta para que vean que está conectado, y de repente se desconecta y ya. Pero ¿qué pasó con esas personas? Parecían buenos creyentes. La Biblia dice que viene el día donde todas estas obras serán probadas. Y el tercer material que aparece es el más liviano, la hoja seca, la hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? La hojarasca representa el arrepentimiento por miedo al castigo. Arrepentimiento por miedo al castigo. Martín Lutero decía que las personas que iban al patíbulo, es decir, ahí donde daban sus últimas palabras para ser colgados y muertos, esas personas casi siempre terminaban, sus últimas palabras eran con llanto. Estaban arrepentidos, pero no era un arrepentimiento genuino, sino que lo que tenían era miedo a las consecuencias de sus acciones. Estos son personas que van edificando todo por miedo. Es más, algunos se estaban congregando por miedo que la esposa los dejara o viceversa. Algunos estaban siguiendo al Señor solamente por temor. Mire, cualquiera que esté siguiendo al Señor por miedo a condenarse es una mala señal, una mala marca. Porque seguir a Cristo debe ser gozo, seguir a Cristo debe ser alegría, seguir a Cristo debe ser un disfrute, seguir a Cristo debe ser, hermanos, una vida plena, una vida que se disfruta. Seguir al Señor no puede ser basado en el miedo al infierno, por ejemplo, o al arrepentimiento que solamente le teme al castigo. Cristo dijo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él decía: ustedes no edifiquen solamente por miedo. Mire que a mí me ha tocado muchas veces ver personas llorando lágrimas de cocodrilo. Y entonces inmediatamente me he dado cuenta cuando ellos no están arrepentidos por el pecado que hicieron, sino más bien por las consecuencias que obtendrán. Y cuando ellos se dan cuenta que se les romperá el matrimonio, que los abandonarán o les quitarán el empleo, y que son personas que están en una situación muy de desventaja, y como que ahí caen en la cuenta que han perdido mucho, lloran, y lloran amargamente, como lloró aquel que vendió la primogenitura. Tal vez lo han leído ustedes. Hubo uno que vendió la primogenitura y la Biblia dice que después lloró amargamente. Entonces, cuando yo he visto llorar a estas personas, yo les pregunto: ¿qué es lo que les duele? Y ellos me dicen: hermano, me duele que voy a perder a mi familia. Entonces mejor no te ayudo. Le digo: vete para tu casa. Porque entonces tú lo que estás sufriendo en ese momento es remordimiento, hijo. Usted no está arrepentido. Usted no está arrepentido. Eso es hojarasca. Por eso esa gente se arrepiente y 3 días después está en las mismas. Habla, padre. Hoy vino bravo el pastor, dice. Pero es que usted tiene que poner atención a esto. Hay personas que le tienen más miedo, le tienen mucho miedo a lo que van a perder que a romper la relación con Dios. Hago referencia al tema del domingo que recién pasó. Para David no era el trono, para David no era la corona, para David no era la monarquía, para David era: vuélveme el gozo de tu salvación. Para los que estuvieron el día domingo.
Pero el Señor aquí dice que ese arrepentimiento es comparado con la hojarasca, porque solamente es un edificio que se va haciendo por temor al castigo. Ningún creyente se va a poder mantener firme por mucho tiempo si está voy a buscar a Dios porque dicen que ya viene el anticristo. Ese no es el evangelio. Tenga cuidado. Usted y yo no venimos ni nos congregamos porque ya viene la gran tribulación. Es que ya viene el arrebatamiento de la iglesia y se va a quedar, y usted está siguiendo a Cristo por miedo a quedarse. No, hombre, hermano, ese no es evangelio. El evangelio es aquel que si Cristo viene hoy o faltara 1000 años en llegar, de todos modos nos preparamos y vivimos para Él, porque hemos aprendido a edificar oro, plata y piedras preciosas. Esto no se trata de ese falso evangelio que cada vez que hay crisis, el fin del mundo, arrepiéntese. Y entonces toda la gente miedosa. Escúcheme. Hay gente que me está oyendo y que han oído un falso evangelio. Un evangelio de intimidación, un evangelio terrorista, le llamo yo. Es un evangelio terrorista. Te aterrorizo para que te arrepientas. ¿Y quién no se arrepiente? El problema con esos arrepentidos es que son de hojarasca. Una vez les pasa el susto, se regresan. Yo termino con esto. El apóstol aquí dice en la palabra: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay una palabra de Dios para ti. Si estabas edificando mal, es tiempo que comiences a sentir placer de honrar a Dios, y no importa lo que suceda, que tengas el gusto de haber obedecido la palabra de Dios. Cuando descubras eso, estarás edificando oro. Cuando hagas todo por bendecir a tu iglesia, estás obrando para levantar una generación de bendición, y estarás edificando con plata. Y cuando haces todo sin esperar que te den las gracias, estás edificando con piedras preciosas. No te conformes con el aplauso de la gente. No te conformes con aquellos que están viendo y solo cuando están viendo operan bien. No, es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Es tiempo de comenzar a edificar bien, porque viene el día, la prueba, viene el momento donde el Señor, que tiene mirada como de fuego, mirará cada obrar nuestro y la intención de cada obra, y entonces recibiremos del Señor la recompensa de aquello que hicimos. Allá el Señor mirará las intenciones de aquello que hicimos, las intenciones que fueron puras, pero puras para agradar a Él, para agradar a la iglesia y para esperar la recompensa del cielo. Esa recompensa en la eternidad. Esa recompensa que no nos complace nada, no nos importa nada. Aquí en la tierra nunca van a valorar los hombres nuestro servicio a Dios. Nunca, jamás alguien va a poder medir adecuadamente nuestro servicio. Pero el Señor, pero aquellos que viven edificando con piedras preciosas, un día oirán de los labios del mismo Cordero de Dios decir: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa adelante y gózate en la fiesta del Señor. Ahora, esto es lo que la iglesia necesita entender. Algunos se han preguntado: ¿por qué fulano se ha descuidado? ¿Por qué fulano no ha continuado? ¿Por qué el otro salió corriendo? Ya no contesta el teléfono fulano de tal. Usted sabrá ahora por qué. Porque fueron personas que estuvieron edificando heno, madera, heno u hojarasca. Hoy podemos regresar al propósito de Dios. No gastemos el tiempo esperando la alabanza de las personas. No gastemos el tiempo esperando que nos den las gracias.
nos vamos a defraudar mutuamente si hacemos eso. No perdamos el tiempo haciendo cosas para la gloria, una gloria humana. Cambiemos nuestros materiales hoy. Comencemos a servir al Señor por el puro placer de haberle obedecido. A veces las personas no son agradecidas, pero tú tienes una responsabilidad y la vas a cumplir por el puritito placer de obedecer al Señor. Y entonces sabrás que estás edificando oro. Muchas veces vas a tener la libertad de hacer con tu dinero lo que quieras. Puedes hacer cosas en tu vida que no son necesariamente malas, pero que de repente hay un hermano ahí que se ofende por la música que escuchas. Bueno, por lo menos frente a él, no ponga esa cumbia, hombre. No ponga ese reggaetón, el trap. Tranquilo, porque el hermano se puede ir al mundo. Y cada vez que usted actúa de esa manera y es sensible a sus hermanos, usted está edificando plata. Hoy entendemos el por qué a algunos no les va, en la hora de la prueba se quiebran. Aquí yo he visto gente que edifica bien. Aquí he visto gente que en el mismo duelo y en su misma angustia han estado al pie del cañón, han estado firmes, siguen adelante. Y entonces ahí uno se da cuenta, esta gente es la de verdad. Estos son los que no estaban edificando solamente para pasar el tiempo. Pero viene el día donde el Señor nos coronará de gloria. Viene un día donde el Señor nos recibirá, y entonces recibiremos la alabanza de parte de nuestro Dios. Sigue firme, aunque nadie te vea. Sigue haciendo el bien, aunque nadie te lo agradezca. Sigue adelante, porque hay una eternidad. Nosotros, esto no es todo lo que tenemos, hay una eternidad. Y el Señor pronto viene por su iglesia.